Bueno, hoy lo que vamos a ver es, como lo habíamos anunciado, revolución solar. Y después, cuando terminemos el tema, lo que podemos hacer es ir a las preguntas. Pero, fundamentalmente, vamos a plantear ordenadamente qué es una revolución solar, para qué sirve, cómo se, digamos, qué se toma en cuenta a la hora de interpretar, y qué cosas tomar como fundamentales de acuerdo a distintos autores. Bueno, la carta, la revolución solar, es una carta que se calcula cuando el Sol vuelve al punto de partida del día de nacimiento. ¿Esto qué quiere decir? En los mismos grados, minutos y segundos, cuando retorna, por eso se llama retorno solar, o revolución, porque tarda en dar una vuelta al punto de partida, y el Sol hace contacto con el Sol natal en minuto, grado y segundo, digamos, precisamente. Esto puede darse distinto que la fecha del almanaque. ¿Qué quiere decir? Que puede darse un día o un día y medio antes, o un día y medio posterior. Entonces, es muy importante, de la misma forma que a la hora de elegir la carta natal, es muy importante tener en cuenta el lugar donde vamos a pasar la revolución, porque nuevamente es como levantar una carta desde cero, y lo que necesitamos son las coordenadas. Las coordenadas van a ser el horario en donde el Sol se pone en minuto, en grado, minuto y segundo, y por otro lado el lugar. Entonces, estas coordenadas nos van a dar una nueva carta, y se va a trabajar con esta nueva carta, no en forma independiente, sino aplicada a la carta natal propiamente dicha. Entonces, es muy importante que cuando nosotros nos vamos a poner a mirar la carta de la revolución solar, la incidencia de, por un lado, las casas superpuestas. ¿Qué significa? Es igual que una sinastría. Cuando nosotros miramos una carta solar, lo que hacemos es mirar dónde cae en la natal el ascendente de la revolución solar. Lo que hacemos es igual que una sinastría. Superponemos la carta solar sobre la natal, siempre tomando en cuenta que la natal es la fija donde van a acontecer los hechos. Entonces, esta carta lo que va a dar es, por ejemplo, si tenemos una revolución solar con un ascendente en Aries, y nosotros Aries lo tenemos en la casa 4, ese ascendente de la revolución solar va a quedar posicionado en la casa 4. Y es probable que la casa 2 de la revolución solar caiga en la 5. Pero a veces, justamente, depende de dónde nos toque vivir o cómo tengamos nuestra carta natal, puede ser que alguna casa ni siquiera tenga representatividad en la solar. Entonces, siempre acordarnos que la carta matriz, que es la carta natal, es la que recibe a la solar en técnica, como para poder interpretar qué cosas son las importantes a vivir en el transcurso de ese año. Es una carta anual, no es una carta que tenga otro simbolismo que marcar dónde va a estar puesta nuestra energía durante el año. Obviamente, todo esto tiene primero una implicancia de tener muy claro y muy establecido el conocimiento de la carta natal. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos en cuenta todo lo que se construye y la interpretación que se construye sobre la carta natal, podemos llegar a cometer errores a la hora de interpretar la solar, porque nada de lo que pase en la solar puede darse si no está previamente escrito en la carta natal. Entonces, hacemos un repaso de las cosas a interpretar en el radix y vemos el ascendente, el sol, la luna, el regente de la carta, los dispositores, las dignidades esenciales y accidentales, dónde se nos va la vista, qué es lo que nos llama la atención, hacia dónde nos fija, digamos, el dibujo,
y en esto tiene que ver también los hemisferios, y tiene que ver, digamos, las orientaciones de los planetas, y también vamos a ver aspectos, signos subyacentes, la preponderancia energética de cada elemento y modalidad, que ahora vamos a detallar puntualmente qué es lo importante en todo esto. El dispositor final, aspectos aplicativos y separativos, los planetas retrógrados y paralelos y contraparalelos de declinación. Cuando nosotros más o menos tenemos esto establecido y una mirada interpretada sobre todo este tecnicismo, lo que vamos a tener es como unas condiciones más claras con respecto a, por ejemplo, si hay una abundancia de fuego y nos toca de pronto una revolución solar con mucho aire, lo que nos va a generar es una contradicción de elementos o una alimentación de elementos. Entonces, es importante tener en cuenta esto. También es importante tener en cuenta que si nosotros tenemos determinadas dignidades o determinadas debilidades en los planetas emplazados por signo o por casa, lo que nos va a dar la revolución solar es la oportunidad también de vivir una forma diferente de ese planeta en forma anual. Y esto nos da como herramienta también la construcción personal de entender que se puede vivir ese planeta de una forma diferente. Con lo cual, si uno tiene, por ejemplo, un planeta en caída y en la revolución solar está exaltado o está dignificado, esto nos va a dar la posibilidad de tener una revisión diferente de la misma energía planetaria. Esto no nos va a quitar lo que nosotros ya tenemos de por sí, pero nos va a dar la oportunidad de vivenciarlo diferente, y si hacemos un trabajo de conciencia lo podemos incorporar para tener una forma comparativa de vivir ese planeta en otro momento, cuando esa revolución pase y nosotros nos quedamos de nuevo con nuestro planeta en caída, nos dio la oportunidad de vivirlo de una forma comparativamente diferente y podemos tener un crecimiento con respecto al tema natal. Como eso, obviamente van a suceder en un montón de cosas, o sea, la carta solar nos puede cuestionar en cuadraturas, cosas que nosotros no tenemos cuestionadas, y nos va a dar la oportunidad de crecimiento, por lo menos en algunos temas de ese año. Bien. Acá en este Power lo que hice fue poner algunos tips que tienen que ver con esto, ¿no? Que el medio cielo va a mostrar nuestras expectativas profesionales a alcanzar. De alguna forma, ¿esto qué significa? Puede ser que nos toque en el mismo signo que nos ha tocado la carta natal, pero puede ser que no sea de esta manera y nos va a cambiar un poco el punto de perspectiva o el punto de vista con respecto a cómo alcanzar estos objetivos. Con todo esto, también tenemos que prestar atención en las casas donde caen muchos planetas en la revolución solar. A veces pasa que justo nos toca un stellium o una aglomeración de planetas en algún lugar, y esa casa va a ser representativa, tanto observada en la natal como obviamente en la solar. ¿Qué quiere decir? Si el stellium se produce en la casa 7 de la revolución solar y esa casa 7 de la revolución solar nos cae en la casa 2, sabemos que estos temas están interrelacionados. ¿Qué quiere decir? La casa 2, que tiene que ver con los recursos, y la casa 7, que son los contratos, las sociedades, la pareja y demás. Estas dos casas van a estar emparentadas. Una, porque de alguna manera, digamos, la revolución solar representa un tránsito, la foto de un tránsito planetario, con lo cual nosotros ya venimos, evidentemente, entre comillas, con el tránsito de muchos planetas en la casa 2.
cuando sacan la foto en el momento en que el Sol retorna a grado, minuto y segundo, esta conglomeración de planetas se emplaza en la casa 7. Entonces nos da un dato extra de dónde puede venir o provenir el tema en cuestión, que puede ser un conflicto o puede ser un tema interesante, ¿no? Algo que aporte. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta de una revolución solar? Los planetas que estén en ángulo. De la misma forma que hacemos la observación en la natal, los planetas que estén en ángulos, los que son, por ejemplo, el planeta regente de la carta solar y cómo está emplazado y qué referencia hace a la natal. Por ejemplo, si nosotros tenemos en este ascendente en Aries, que había dicho como ejemplo, a Marte como regente de la solar, y lo tenemos emplazado en 15 grados de Capricornio, en la solar, y nuestro Marte natal está en 15 grados de Cáncer, esto va a generar una oposición. Entonces, de alguna forma, esta energía, ¿sí?, se va a ver peleada entre la solar y la natal y nos va a generar un conflicto. ¿Qué significa? Bueno, habría que ver en torno a toda la carta específicamente cómo se encuentra para ver dónde aparece el conflicto, en qué casas y demás. Pero es importante tomar en cuenta que los planetas solares le pueden producir, ¿sí?, cambios a nuestra forma de actuar cotidianamente, de la que veníamos, ¿no? Y por otro lado, de alguna manera, lo que va a hacer es coartar la acción o cuestionar la acción, si fuera una cuadratura o un trígono, que nos ayuda o nos facilita la participación de ese planeta en distintas áreas. Los temas que van a suceder en la solar, que nos van a dar indicio de lo que nos va a importar, no implican hechos. Los hechos se van a dar de acuerdo a distintas otras técnicas que tendríamos que ir sumando a lo largo del estudio. Ahora, sí es cierto que algunas solares prometen hechos cuando se trata de las casas cardinales. ¿Qué significa? La 1, la 4, la 7 y la 10, que son las casas angulares, van a estar, cuando están con planetas angulares sobre las cúspides de estas 4 casas, van a dar determinado tipo de hechos o van a prometer determinado tipo de hechos. Estos hechos hay que tomar en cuenta que se van a expresar durante todo el año solar, pero muchas veces solamente se van a hacer visibles o van a ser visibilizados en los últimos 3 meses de la revolución solar. Y es muy probable que también hasta el primer mes de la revolución solar siguiente. Esto implica que uno tiene que ser consciente que si hay algo que establece la superposición de casas, que establece los planetas angulares y nos prometen situaciones que están dadas en nuestra natal y que la solar lo que hace es alimentar energéticamente la predisposición a vivirlas, aunque no se hayan dado en todo el año solar, los últimos 3 meses de la revolución van a estar, digamos, activos y van a poder verse. Acuérdense siempre que nada que no esté emplazado en la natal va a suceder por más que la solar lo prometa. O sea, la solar puede llegar a sugerir determinado tipo de situación o determinado tipo de comportamiento, pero si dentro de la natal no están dadas las condiciones, la solar por sí misma no tiene la fuerza necesaria para generar esos cambios. Bien, en este caso, tanto Morín de Villafranca, que ya lo hemos nombrado en un montón de oportunidades, lo que dice es así: es desfavorable que los ascendentes de la revolución solar y la natal se encuentren en signos opuestos. ¿Esto qué significa? Si en este ejemplo que habíamos dado
del ascendente en Aries nos toca en la revolución solar y nosotros tenemos ascendente en Libra, en general no es favorable, porque lo que hace es ponernos de espaldas a nosotros mismos o a nosotras mismas. Entonces, mucho peor si se hallan en oposición exacta. Entonces, se pueden esperar males como enfermedades, enemigos declarados, accidentes, todo lo que el Radix prometa anticipadamente. Pero acuérdense que esto tiene que ver con que uno se está dando la espalda a sí mismo y de alguna manera está debilitando el ascendente que es el cuerpo físico. Después dice, también es malo que el ascendente de la revolución solar se halle en oposición, cuadratura al ascendente natal, y benéfico si se encuentra en trígono al mismo. Creo que esto huelga de explicación, es lo mismo que estábamos hablando antes, o sea, no está bueno que las casas angulares se hallen en cuadratura porque de alguna manera lo que va a hacer es impedir el actuar natural de la carta natal. Ahora, si se ponen en trígono, lo que va a permitir es, o sea, va a favorecer a la acción porque hay una acción solar que es flexible con la carta natal a la hora de la acción. Otro de los temas que dice Morín es, las luminarias, Sol y Luna, cuando están en aspectos maléficos de cuadratura y oposición, producen mal, enfermedades, accidentes y peligros. Esto significa que cuando nosotros tenemos en la revolución solar luna o sol cuadratura a la propia luna y al propio sol de la carta natal, lo que va a generar obviamente es decaimiento, ¿sí?, de la vitalidad de estos planetas, tomando en cuenta que el ascendente sol y luna tienen que ver todos con el cuerpo físico y la vitalidad. Seguimos. El significado radical, ¿sí?, si cae en 8 o 12 de la revolución solar, es perjudicial porque puede causar prisión, enfermedad o muerte del nativo. En este caso, yo puedo agregar que también puede ser muerte de algunas familias, que de algún pariente o algún pariente lejano, y si Saturno, siendo Anareta, que justamente tiene que ver con el dador de muerte, y estando en la revolución cae en casa 1 natal, puede causar dificultades y problemas, enfermedades y problemas. Entonces, esto tiene que ver con las famosas casas de agua. Si bien nosotros sabemos que la casa 4 es la casa del final de los tiempos o del final de la vida y del principio de la misma, la 8 tiene que ver con la muerte, la transformación, la sexualidad, o sea, estoy haciendo como una síntesis en función de lo que estamos hablando. Y la 12, por otro lado, tiene que ver con las internaciones, tiene que ver con las enfermedades crónicas y tiene que ver con las, internaciones y claustros en general. Entonces, de alguna forma, cuando hablamos de cualquiera de las casas de agua, sí es probable que pueda suceder algún tipo de situación poco deseada. Ahora, en cuanto a estos aforismos determinantes que dice Morín, hay que evaluar muy bien cada tema para no caer en la, digamos, novela trágica que propone la observación sin profundidad. Nosotros tenemos que profundizar en el tema antes de poder dictaminar o decir un juicio que tenga que ver con estas casas de agua. Si bien no suelen ser las mejores casas para una revolución solar, no necesariamente tienen que ser fatales como se plantea, pero en situaciones fatales estas casas suelen estar activas. Bueno, con respecto a esto, es lo mismo que esto mismo tiene que ver y se deduce de lo que estábamos hablando antes. Siempre tomar en cuenta, si caen en casas de agua las revoluciones solares, hay que tener en cuenta cómo es
o cuánta agua o qué elementos tiene el radix primero, porque a alguien que es mucha agua y le toca una revolución solar en agua, lo único que hace es como reafirmar algo que ya tiene. Ahora bien, una carta solar que tenga, digamos, mucha tierra, cuando le cae una revolución solar con mucha agua, obviamente la persona se puede ver abrumada, pero va a ser, depende todo el cuadro que se presente en el radix inicial. En función de esto, Bolguín, que tiene un libro específico sobre revoluciones solares y que tiene un libro específico dentro de esto, las revoluciones lunares, que también se hacen, que vamos a detallar en otro momento, lo que dice es la superposición del ascendente sobre los planetas y las casas radicales, que es lo que estábamos desarrollando antes, que la 1 podía caer en la 4 y la 2 en la 5 o la 2 en la 6, y que de alguna forma lo que hacemos es interrelacionar estas casas. ¿Qué significa? Por ejemplo, si mi ascendente de la revolución solar, esta que habíamos dicho en Aries, cae en mi casa 5, es probable que en ese momento haya como una intención puesta que tiene que ver con los hijos, las situaciones creativas, podemos ver los juegos, lo lúdico, las experiencias amorosas. Entonces, mi año solar va a estar indicando una predisposición a vivir los temas de la casa 5, y si está bien emplazada mi casa 5, va a ser maravilloso, y si no está tan bien emplazada, posiblemente no sea tan maravilloso. En este tema, cuando pasamos a la casa 2 de la revolución solar, hagamos de cuenta que cae en la 6, es probable que yo invierta mis recursos de la 2 en temas que tienen que ver con el trabajo. En este momento que estamos haciendo teletrabajo, por ejemplo, puedo llegar a invertir en una computadora o en algo que me facilite el trabajo. Y en este caso, si hago la 3 con la 7, puedo decir, bueno, el diálogo con mi pareja o el hermano de mi pareja, algo que tenga que ver con la casa 3 en relación a la casa 7 y así sucesivamente. El otro punto es que los planetas de la revolución solar sobre los signos de los planetas radicales. Entonces, nosotros habíamos hablado este tema de cuando nosotros ponemos un planeta, por ejemplo, vamos de nuevo a Marte en Capricornio, como habíamos dicho, en 15 grados de Capricornio, y lo emplazamos y resulta que en 15 grados de Capricornio nosotros teníamos Venus, este Marte, ¿sí?, se va a poner en conjunción con el Venus natal y va a operar de forma conjunta. O sea que Venus en Marte, el planeta que esté emplazado en 15 grados de Capricornio, va a tener una influencia muy fuerte del planeta de la revolución solar y me va a generar actuar de una forma diferente. Ahora bien, tomando en cuenta que volvemos a este punto, la revolución solar es la foto de un tránsito, con lo cual ese Marte por los primeros meses lo vamos a tener emplazado ahí en tránsito. El tránsito continúa, pero a mí me queda porque en la revolución solar va a seguir perpetuándose por el transcurso del año. Entonces, si este Marte que se posiciona ahí me genera complicaciones, le voy a tener que dar una atención preferencial, porque puede ser que mi carácter se modifique o que mis buenos modales no estén tan buenos o que de alguna manera tenga una pulsión sexual o sensual más alta de lo común, y esto puede llegar a desequilibrar lo que tengo, digamos, corrientemente. Punto 3, o el C. Los regentes de una casa radical sobre otra carta de la revolución. ¿Esto qué significa? Si el regente de la carta, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que el regente del ascendente era Libra
la carta que estábamos usando imaginariamente de ejemplo, vamos a tomar Venus como el regente de la carta. Entonces, hay que ver, digamos, cómo se lleva el regente de la carta natal, ¿sí?, con el regente de la revolución solar, o sea, con el Venus, en este caso, de la revolución solar. Si estos dos están armónicos, mi actuar no va a ser inarmónico. Ahora, si estos dos planetas se encuentran en una situación poco armónica, mi actuar va a ser poco armónico en el año, por ahí porque tenga trabas, por ahí porque me sienta un poco enrarecida o enrarecido a la hora de actuar de la forma en que actúo siempre. El regente de la revolución en sus diferentes estados y aspectos. ¿Esto qué implica? Así como teníamos el regente de la revolución solar, del radix, de la carta natal, así como también tenemos, como habíamos hablado, el regente de la carta solar. El regente de la carta nuestra solar, esta hipotética que estábamos usando, era Marte. Entonces, ver cómo está Marte emplazado y qué aspectos recibe para saber cómo va a funcionar independientemente antes de colocarla en sinastría con nuestra carta, esta revolución solar. O sea, la revolución solar va a tener sus propios nudos de conflicto y sus propias facilitaciones de acuerdo a cómo esté emplazado todo el esquema de la revolución. Entonces, esto lo trasladamos directamente a la carta natal, pero es muy importante revisarlo en forma independiente. Después tenemos el punto D. El regente de la revolución, no, perdón, el E. Las superposiciones del medio cielo sobre las casas natales. Esto implica, de la misma forma que hicimos el ascendente de la revolución solar como cosa importante, primaria, después vamos a mirar cómo cae ese medio cielo de la revolución solar, en qué casa y en qué signo, y cómo está emplazado y si toca algún planeta de la natal. ¿Por qué? Porque si mi medio cielo de la revolución solar, por ejemplo, toca en una casa como la 12, sabemos o podemos prever que va a haber situaciones de mentiras, cosas escondidas o situaciones de trampa con respecto al tema profesional. Ahora bien, si cae, por ejemplo, en casa 2, podríamos decir que estamos listos para pedir un aumento de sueldo o aumentar la cuota si nosotros somos independientes. Entonces, va a importar mucho cómo esté emplazado ese medio cielo en función de la carta natal para tener un proyecto que tenga que ver con nuestra vida profesional con respecto al mundo. Bien, entonces, también lo que dice es ascendente, el ascendente obviamente de la revolución solar sobre los maléficos, obviamente esto genera situaciones no muy agradables, enfermedades, peligros, algunos problemas, depende cuál sea el planeta que tenga que ver con o sea, cuál sea el planeta maligno participante. En este caso, acuérdense que los planetas malignos son Marte y Saturno, como los antiguos, y los transpersonales están considerados, o sea, Urano, Neptuno y Plutón, también están considerados malignos a la hora de establecer determinado tipo de análisis. En cambio, al revés, tenemos los benignos, que son Júpiter y que son Venus, y el ascendente sobre Júpiter o sobre Venus nos va a traer favores, privilegios, liberaciones y un cierto grado de flexibilidad para resolver algunos temas. Cuando el ascendente de la revolución solar toca el signo solar, ¿sí? Nos toca el signo solar o nos toca sobre el Sol, en general nos permite
aumentar nuestro brillo personal, nos permite estar como armónicos y encontrarnos más con nosotros mismos. El ascendente sobre Mercurio nos permite, bueno, buenos negocios, pero acuérdense siempre que depende mucho del estado cósmico de los planetas. Ojo a la hora de interpretar, siempre hay que prepararse para ver el estado cósmico de los planetas. ¿Qué significa? El estado cósmico tiene que ver con el estado celeste, ¿sí? Que es el planeta emplazado en el signo, con su dignidad o debilidad, o el estado terrestre, con todo lo que implica su debilidad o su dignidad. Entonces son las dignidades esenciales y las secundarias, y a esto le podemos sumar trigonocracia y demás que tienen que ver con las dignidades menos importantes. A ver, por un momento se silenció, les pido disculpas. El ascendente sobre Venus, ¿sí? Que habíamos hablado previamente, y el ascendente sobre la Luna, que tiene que ver con viaje, pero también hay que tomar en cuenta siempre el estado cósmico de... Otra de las cosas es cuando nos encontramos con Saturno sobre Saturno, que si bien esto también tiene que ver con la revolución de Saturno, ¿sí? Que esto, digamos, también es bueno aclararlo. No solamente el Sol tiene su revolución, cada planeta tiene su revolución y es muy importante que se tome en cuenta. A ver, vamos a repetir un poquito lo anterior porque parece que se silenció el micrófono. A ver, vamos a arrancar justamente el ascendente sobre el signo solar radical, que tiene que ver con la felicidad, la brillantez y la posibilidad de dar mayor brillo a la identidad yoica. O sea, de alguna manera lo que va a hacer es reforzar nuestro yo y nuestro sol. Siempre acuérdense el tema de las dignidades, es primordial. El ascendente sobre Venus, que es lo que estábamos hablando antes, que, digamos, está dentro de los benéficos y nos va a dar siempre una sensación de alegría y de placidez que es lo que promete Venus. Cuando se trata del ascendente sobre la Luna, se puede prever viajes, pero siempre hay que acordarse del estado cósmico. ¿Cómo era el tema del estado cósmico? El estado cósmico se interpreta de acuerdo al planeta emplazado en el signo o en la casa, y el planeta emplazado en una casa nos va a dar una determinada dignidad o debilidad. Esto está encuadrado dentro de las dignidades esenciales, y el estado terrestre, digamos, el estado terrestre de un planeta está representado por el planeta emplazado en una casa determinada que goza de su debilidad o su dignidad respectivamente. También podemos agregar a esto la trigonocracia, si el planeta, digamos, es oriental y está, digamos, cerca de la cúspide de las 7 y está empujando o abriéndole la puerta al sol para que ascienda. Todas estas dignidades hay que tomarlas en cuenta, pero siempre acordarse que las esenciales son las primordiales a la hora de conceptualizar. Entonces, cuando vamos a mirar una carta solar, previamente tenemos que tener estos temas estudiados, tanto en la natal como en la solar, porque no es lo mismo la interpretación de un planeta, por más que sea benéfico, en mal estado celeste o en mal estado terrestre, o su conjunto en mal estado cósmico, que estar bien emplazado. Y lo mismo al revés. Si el ascendente de la revolución solar nos tocara, por ejemplo, Júpiter, que es un benéfico, pero nosotros Júpiter lo tenemos mal emplazado,
en casa o en signo, de alguna manera ese beneficio prometido desde la solar no va a existir porque, digamos, o va a existir en poca magnitud, o quizás hasta venga con algún tipo de premio con costo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de alguna forma se me da la oportunidad de algo, pero también esto me genera un problema que puede estar subyacente. Entonces, esto mismo hay que tenerlo en cuenta siempre al análisis de la solar aplicada a la natal. En cuanto a esto que estábamos hablando de la revolución, ya que hablábamos de revolución, tenemos que tener claro que las revoluciones no son solamente solares. La revolución puede ser solar, pero también puede ser lunar o de cualquiera de los otros planetas existentes. Claramente, los planetas personales tienen una implicancia más fuerte, o la luminaria, en este caso la luna, tiene otro tipo de implicancia que los sociales y los transpersonales. Obviamente los transpersonales muchas veces no llegamos a vivir el retorno de Plutón, o sí, pero estamos, digamos, en los albores de la partida de la vida. Pero sí hay que entender que las revoluciones de Mercurio, Venus, Marte también son importantes, y la lunar, que son 13 revoluciones por año, nos van a permitir también reajustar la solar de acuerdo a en qué etapa podemos llegar a tener determinado tipo de vivencia, para poder decir, a ver, bueno, la solar me promete que me voy a mudar. Bueno, en el transcurso del año. La realidad es que en el transcurso del año, el año es muy largo como para estar viendo en qué momento me voy a mudar. Entonces, en ese caso, cuando nosotros tenemos un planteo de esa naturaleza, lo que hacemos es establecer las 13 revoluciones lunares y hacer esta misma técnica, pero con preponderancia de la luna, para ver en qué momento, en qué mes, ¿sí? O en qué, digamos, en qué periodo lunar están dadas esas condiciones para vivir puntualmente eso que prometía la revolución solar. Entonces, bueno, ya sin más de este tema, vamos a pasar a las preguntas.